Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos con nuestro espacio Tu Segunda Oportunidad, de la mano de nuestra colaboradora Diana Aldino, que como saben es licenciada en Finanzas, está homologada por el Banco de España y su actividad principal es la financiación de activos y la refinanciación de operaciones. Diana, buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Y te veo aquí con papeles. Sí, es un tema que me apasiona. Y me dice, estoy apasionadísima con este tema. Pues cuéntanos de qué hablamos hoy. Es un tema que me apasiona. Vamos a ver, se habla mucho ahora en prensa del acuerdo, extraordinario acuerdo que consiguió nuestro gobierno con la banca en defensa de los deudores. De hecho, en defensa de las familias hipotecadas. ¿Vale? Muy bien. Pues sí, es un tema que hace mucho tiempo se está hablando. De hecho, en el año 2012 apareció lo que se llama Código de Buenas Prácticas con respecto a la banca. Hace unos añitos, ¿eh? Hace unos añitos. Y mi primera pregunta o reflexión es, ¿por qué no se ha hecho nunca publicidad de que existe un Código de Buenas Prácticas en nuestros bancos? Quiere decir, existen derechos de los deudores que hay que ponerlos en práctica, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Código de Buenas Prácticas? Eso te iba a preguntar, para que quede claro. Esto es una normativa europea que llegó tarde a España, como siempre. Que habla de qué pasa en el momento que una familia que ya tiene una deuda importante, una hipoteca importante, qué pasa si llega el momento de no poder pagar la hipoteca. ¿Vale? Entonces, a estas normativas, con un plan de ayudas, digamos, de ventajas para estas familias, a estas normativas se le han adherido una serie de bancos. No todos los bancos. Ojo al dato. Adherirse al Código de Buenas Prácticas es voluntario, no obligatorio. Bueno, debería de ser obligatorio, ¿no? Sí, creo yo. Pero vamos, la buena noticia es que los grandes bancos están en esta lista. ¿Vale? Bueno. Podemos hablar, mira, por orden más bien alfabético. Abanca, BBVA, Mediolanum, Sabadell, Santander, Bankinter, CaixaBank, prácticamente todas las cajas rurales, Caja Sur, Evo Banco, Ibercaja, ING, Cuchabank, Liberbank, Openbank, Targobank, Unicaja, UCI. Bueno, aquí están todos los grandes bancos. Aquí está la gran mayoría de las hipotecas, ¿vale? Entonces, ¿de qué hablamos cuando pensamos que podemos conseguir un acuerdo con el banco en base al Código de Buenas Prácticas? Hablamos siempre de la vivienda habitual hipotecada, ¿vale? Hablamos siempre que el precio de esta vivienda no puede superar 300.000 euros. ¿Vale? Y hablamos también de personas que por un motivo u otro cumplen los requisitos o están en lo que se llama el umbral de exclusión. Vale. ¿Vale? Sí. Vale, ¿cuáles son de hecho los pasos que hay que dar o en qué hay que pensar cuando te está ahogando la hipoteca? En el primer lugar, hay que intentar una reestructuración de la deuda. ¿Vale? ¿Qué significa la reestructuración de la deuda? La reestructuración de la deuda es hablar con el banco, solicitarlo al banco, que está obligado a darte una respuesta por escrito, máximo un mes. Y la respuesta puede ser positiva o negativa. El banco no está obligado. Hay que entender que es una negociación. El banco no está obligado a reestructurarte la deuda, a ver qué se puede hacer. ¿Qué se puede conseguir? Unas modificaciones para que tengas una carencia de capital durante 5 años, quiere decir solamente sigas pagando el interés, los intereses, y a un tipo de interés que es de Euribor más 0,25, quiere decir a un tipo bajo de interés. Y que se puede ampliar, de hecho, estamos hablando de la ampliación del plazo de la hipoteca a los 40 años. ¿Vale? De los 30, lo habitual que son los 30 hasta los 40 años. Pero también hay que tener en cuenta
que la edad hipotecable son 75 años. Quiere decir que tiene que ser familias que, bueno, deudores con una cierta edad. Vale. Para entrar en estas modificaciones, la cuota mensual debe de superar el 50% de los ingresos de la unidad familiar. Vale. Si has llegado en la situación de que el 50% de tus ingresos van a la hipoteca, pues esto es una base para empezar a negociar un código de buenas prácticas con la banca. Vale. Además, el banco podría hacer, esto es el primer paso, reestructuración de la deuda es el primer paso. Vamos a alargar la deuda a los 40 años, hasta los 40 años, con el resultado de que esta deuda se encarece. Claro. Porque la banca siempre gana. Sí. Aquí no se trata de mejorar económicamente la situación. Se podría decir empeorar un poco. Es mejorar el momento actual. Sí, porque si lo miro en global, siempre acabo perdiendo. Si lo miras en global, siempre acabas perdiendo, ¿no? Siempre que la hipoteca es más años. Más intereses, más intereses, altos. más dinero. Con lo cual, no es que interese mucho hacer esto, es que estés obligado a hacerlo. Pero si tu cuota de hipoteca ha llegado a superar un 50% del ingreso familiar, por unidad familiar, pues hay que poner remedio a esto de alguna manera. Esto es un parche. Claro. Pero vamos, es un buen parche cuando lo necesitas, como todos los parches. Sí, claro. Para cuando poder seguir te tirando. hace falta es buenísima solución. Eso es, para poder seguir tirando. ¿Qué más puede ocurrir en una negociación en base a un código de buenas prácticas? Que voluntariamente, el banco podría reducir el importe de la deuda, quiere decir ofrecerte una quita. Bueno, hay que entender que es mucho más habitual conseguir una reorganización, reestructuración de deuda que una quita. Claro. Que el banco diga, págame menos, es complicado, pero esto es otra posibilidad, ¿vale? Una quita existe, esta posibilidad existe y se da. Y por último, de lo último, si no has llegado a conseguir ninguna de estas dos propuestas, lo último del todo es la dación en pago. La dación en pago es lo último y no recomendable. Por dos razones, porque la dación en pago significa que te quedas sin techo. Claro, porque tú das el piso o tu vivienda a cambio de que te quite todas las deudas, te exoneres de deudas, pero te quedas sin techo. Y quedarse sin techo hoy en día es muy complicado, siempre ha sido complicado, pero hoy en día no estamos en la situación del 2008, cuando es cierto que la gente se quedaba sin techo, pero aquellas hipotecas eran casi todas por encima de 1.000 euros, porque los intereses eran muy altos en aquella época. Quiere decir, pagabas una cuota 1.200, 1.500 euros y esta gente dio el piso con una cuota de 1.500, perdonad, y se fue a vivir en un alquiler de 750 euros. Sí. Hoy en día estamos en la situación contraria. Hoy en día, debido al hecho de que últimamente los intereses bancarios fueron extraordinariamente bajos, pues lo normal es que tengas una hipoteca entre 500, 700 euros, pero de aquí vas a ir a un alquiler entre 800. 700 y 1.000 y pico. Quiere decir, no puede haber solución en la dación en pago, en quedarte sin techo. Tenemos como sea que conseguir seguir con la vivienda. Hay un motivo más aún por lo cual no hay que hacer una dación en pago, porque la dación en pago te deja el resto de la vida con un expediente. Quiere decir, ¿sí? Sí, de por vida aparecerá en tu histórico financiero que has hecho una dación en pago, con lo cual seguirás siendo toda tu vida un mal pagador, ¿vale? No sabía eso, pensaba que al dar el piso, quitarte la deuda y todo eso desaparecía como cualquier otra deuda. Desaparece la deuda, pero no tu expediente. ¿Me entiendes? No los antecedentes, vale. Es mucho mejor en lugar de dación, es mucho mejor en lugar de dación en pago plantear una ley de segunda oportunidad.
¿vale? En la ley de segunda oportunidad se puede conseguir lo mismo, quitarte las deudas que tengas, no solamente las de la hipoteca, sino las demás. En el caso de que, porque normalmente las familias están ahogadas, están sobreendeudadas, no solamente con la hipoteca, sino con varios préstamos más. Si podríamos desvincular estos préstamos de la hipoteca, quitar los préstamos y quedarnos solamente con la cuota de la hipoteca, que es prácticamente un alquiler, pues se podría seguir para adelante. Claro. Así que es mucho más interesante entrar en ley de segunda oportunidad si te encuentras en esta situación, limpiar todas las deudas que tengas, quedarte con el piso, seguir pagando. Para esto tiene que estar al día con los pagos del piso o recuperar la deuda que tienes de pagos. Seguir pagando el piso, pero no vas a tener esta carga, esta ficha, este expediente de mal deudor. Sí, porque cuando entras en la segunda oportunidad, ¿qué pasa con las hipotecas? Porque en teoría también es una deuda. Es una deuda, vamos a ver, tú pides en la ley de segunda oportunidad que te exoneres de aquellas deudas que no puedes pagar. Pero si hay deudas que tú sigues pagando, esto demuestra que esto tú puedes pagarlo. Vale. ¿Me entiendes? Vamos a ver, como mínimo tienes que tener 3 meses de impagos, porque mientras sigues pagando es que puedes pagar. No puedes pedir ley de segunda oportunidad mientras tú estás pagando cómoda o incómodamente. Aquí, claro, si lo pagas es porque puedes. Pero si lo pagas es porque puedes, ¿me entiendes? Nadie tiene derecho de establecer hasta qué porcentaje de tus ingresos eres tú capaz de pagar. Claro. Otra cosa es que tú llegas un momento a argumentar, mira, pago más del 50% de mis ingresos en esto, en esta cuota. Además tengo 4 más. Y nosotros siempre aconsejamos que es mucho mejor una dación en pago una ley de segunda oportunidad que una dación en pago. Por esta razón. Porque te puedes quedar con tu vivienda y sobre todo porque no quedas con un mal expediente. Claro, con un expediente limpio te quedas. Exactamente, entonces. te queda un expediente limpio. Eso es importante porque ya lo hemos visto en otros programas, lo importante que es tener un buen expediente. Exactamente. Vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos económicos para poder...? Y otra pregunta, perdona, una cosa Sí, que has dicho. dime. ¿Por qué la vivienda no puede superar los 300.000 euros? ¿Hay alguna razón? Porque puede ser que en su día, sobre todo en una gran ciudad, sabemos el precio de las viviendas. Si yo en su día pude comprar una vivienda de este tipo y ahora, por ejemplo, en casa nos hemos quedado 2 personas sin trabajo y te encuentras con una vivienda de este tipo, la situación es la misma, ¿no? Bueno, estos son medidas de ayuda para familias con pocos recursos. Se supone que quien en su momento consiguió una vivienda de más de 300.000 euros es una familia con un nivel medio. Ya, pero que en algún momento también puede ser una familia sin recursos, ¿no? Evidentemente que puede llegar a esto, pero habría que poner un tope. Exactamente, el Código de Buenas Prácticas en su momento, que estamos hablando del año 2012, en su momento preveía esto. Vale. Preveía ayudar a las familias que habrían comprado viviendas hasta 300.000 euros. Se podía ayudar. Y eso. Vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en esto? Los requisitos es que el conjunto de los ingresos de unidad familiar no supere, en 2012 se puso como top 8.400 euros al año, que era poca cosa. Pero la nueva negociación que ha hecho el gobierno con la banca ha subido y mucho este tope hasta 29.400. Vale, ya está bien. También hay que entender una cosa, que el Código de Buenas Prácticas del 2012 se refiere a todo aquel que tiene hipoteca. La negociación que están en la mesa hoy en día y lo que ha conseguido el gobierno con la banca es un acuerdo para las viviendas con hipoteca variable. Con lo cual, aquí está el kit de la cuestión. Si tienes una hipoteca fija, no entra. No entras en esto. Sigues con la anterior, con el código anterior, hasta del 2012, hasta 8.400 euros de ingresos familiares. Vale. Que la cuota de la hipoteca, esto es la primera condición. Sí. ¿Vale? Que en casa entre poco dinero, realmente.
que la cuota de la hipoteca resulte superior al 50% de los ingresos por unidad familiar, lo que hemos dicho, ¿vale? Que haya ocurrido algo, una diferencia importante entre el momento cuando adquiriste esta hipoteca, y esto ya es de cajón, porque sí, claro. los bancos hoy en día, antiguamente sí, pero hoy en día no te daría una hipoteca con un endeudamiento de más de un 35% de los ingresos familiares. Así que si has llegado al 50%, evidentemente... Algo ha pasado. Ha pasado algo. Claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues un divorcio, se han quedado en paro, bueno, un deceso. Ha ocurrido algo que ya demostrable que en el momento que te dieron la hipoteca, tu condición eran otras, ¿vale? Y que hoy en día no puedes hacer frente a esto. Pero también hay que estar, o podría estar, en caso de familias de especial vulnerabilidad. Especial vulnerabilidad se trata de familias numerosas. Por fin, la familia numerosa tiene, aunque fuera, una pequeña ventaja. La familia monoparental, que tiene el mismo tratamiento que familia numerosa. La familia con menores de edad. ¿Vale? Muy bien. La familia con discapacitados, con una discapacidad superior al 33%. La familia con personas que necesitan dependencia o enfermedad que le incapacite permanentemente para trabajar. Vale. ¿Vale? Bueno, la familia donde exista una víctima de violencia de género. Y por último, que no es lo último, que el deudor sea mayor de 65 años. Los mayores de 65 años. Vale. Así que en concepto de vulnerabilidad entran todo lo que hemos visto. Los mayores de 65 años, violencia de género, víctimas de violencia de género, discapacitados de enfermedades. Menores. Que incapacite, menores, familia numerosa o monoparental, menores. Vale. Así estamos. Vale. Bueno, pues parece mentira, pero el Banco de España publicita en su web, si quieren mirar en su web, publicita que toda esta información sobre Código de Buenas Prácticas. Es algo que se está haciendo desde el año 2012. Es algo que no se publica lo suficiente. No hay información sobre esto en el mercado. No sé si habéis visto mucha información. Yo creo que es una de las pocas veces que se habla de esto, y en relación con la nueva negociación. Si te estoy sincera, yo solo había oído hablar ahora que ha salido el tema. Sí, en prensa. Exactamente. Nunca antes no había oído hablar de esto. Exactamente. Yo quería Entiendo aprovechar, que como yo, muchas personas. Y yo quería aprovechar este momento que se está hablando del Código de Buenas Prácticas, ahora que no se habló nunca de esto, y hacer hincapié a esto. ¿Qué es lo que ha conseguido el gobierno? Es eso, levantar muchísimo el ingreso anual por unidad familiar para que una familia pueda acogerse al Código de Buenas Prácticas. Esto es muy importante. Pero también estamos hablando único y exclusivamente de las hipotecas de interés variable, ¿vale? Por este dato. Con lo cual, lo que está en interés fijo, pero se han quedado sin ingresos, se tienen que acoger al código tal como estaba él en el año 2012, ¿vale? Bien, yo aconsejo a todo el mundo que está en una mala situación que acuda a un despacho profesional especializado en temas de deudas. Es muy importante que sea especializado en temas de deudas. Por desgracia, bueno, te voy a contar mi vida, ¿no? Por desgracia, el otro día otra vez me llegó al despacho un señor que me dijo algo que me entristeció mucho, pero que es la triste y pura verdad. Son ustedes el tercer sitio donde acudo. He ido a un despacho de Paseo de Gracia. Yo me imaginé que Paseo de Gracia se ve bien, el despacho es grande, todo está bonito, no sé qué, me van a arreglar la vida. Pagué algo y no me hicieron nada, pero desapareció el despacho.
Después fui a un despacho de abogados ahí en Manresa, una señora que también me cobró, también perdí ahí muchos meses y al final esta señora se jubiló. Y son ustedes los terceros donde acudo. Y esto es triste y es verdad. Cuando se habla de las de deudas, de negociación, de derecho bancario y de todo esto, hay muchos, pero muy pocos despachos, mucha gente que hace publicidad y muy pocos despachos realmente profesionales. Sí. Por favor, asegúrese bien ustedes que esta gente donde va a depositar su confianza y llevan ahí más de 5 años, llevan ahí muchos años trabajando, en nuestro caso 20, mírase redes sociales, que haya buena prensa, que la gente que ha pasado por ahí cuente bien la historia, asegúrase bien, pero hazlo, no dejes que se acumule las deudas, hazlo. Es importante tener, para nosotros los consejos son gratuitos, el asesoramiento es gratuito, nosotros no cobramos y no actuamos. Asesórase usted bien, pero asesórase. Tener deudas es malo de todos los puntos de vista, inclusive para la salud. Así que hay que estar bien asesorado. Tenemos que dejar esa impronta para que, bueno, que eso mismo que dices tú, ¿no? Que hay gente que se pasa la vida de despacho en despacho y nunca le solucionan la papeleta. Y eso es muy triste. Es muy porque triste. En cada despacho deja dinero, seguro. Y eso y no aparte solamente que deja dinero, se que agrava la mucho. situación. Se agrava la situación, deja su corazón ahí. No es fácil hablar con alguien que viene a contarte su parte más íntima, más triste, como es esto de tener deudas, de no poder hacer frente a tus deudas. No es fácil pasar por esto. Es un mal trago que te marca, yo creo que de por vida. Quien ha pasado por esto toda su vida quedará sensibilizado de alguna manera con la situación de que en un momento dado cualquiera de nosotros se puede encontrar en un momento dado. Sí, te das cuenta de la vulnerabilidad que tenemos ante estos temas, todos, ¿no? Que en cualquier momento nos podemos encontrar. Cualquier momento, debido a que te quedas sin casa. Evidentemente. Esto ¿Qué dices? Madre mía. Claro. Y sobre todo hay que responder, hay que afrontar, hay que responder a todo esto. La casa, tu techo es lo más importante que tiene cada familia y esto es sagrado. Bueno, yo animo a todo el mundo que haga lo que tiene que hacer, que se informe bien, que se asesore bien y que actúe. Tenemos normativas europeas, tenemos legislación española, no estamos solos, tenemos profesionales que saben, conocen y pueden ayudarles. Pues Diana, nos quedamos con ese mensaje. Ya saben nuestros oyentes que estás a disposición de quien necesite cualquier consejo, se puede poner en contacto contigo. Nosotros vamos colgando tus datos en las redes para que sepan dónde encontrarte. Y Diana, como siempre, muchísimas gracias por toda la información que nos aportas, que es mucha. Gracias y a para vosotros. Muchos muy desconocida. Así que gracias. Gracias a vosotros todos. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.